Igual cuando uno toma un martillo y le comienza a pegar a un clavo hasta que uno entiende cómo dice a la fuerza. Así que bueno, hermano Ricardo, ¿nos guía en la oración? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por darnos esta oportunidad este día jueves de poder juntarnos para poder repasar las lecciones que estamos siguiendo acerca de este idioma tan importante para nosotros, pues por medio de este idioma tú nos trajiste las verdades del Evangelio. Te pedimos que te abras nuestra mente para que podamos comprender las lecciones, podamos aplicarlas también en nuestra mente, memorizarlas y la enseñanza que podamos tener, aplicarla en nuestra vida. Perdona nuestras faltas, quédate con nosotros. También dale palabra a nuestro profesor, que es Ricardo Adame, y ayúdanos. Señor, te lo agradecemos y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir pantalla. Aquí está la presentación. Y la vamos a agrandar. Amén. Bueno, saludo al hermano Fernando. Buenas tardes a todos. A la hermana Ivonne, a nuestra hermana Ruth. Bueno, nosotros unos días atrás vimos el tiempo, el presente, y vimos que las desinencias es o, eis, ei, omen, ete, usi. Ese es el presente en la voz activa. Y vimos que el presente tiene voz media y tiene voz pasiva. Y vimos que las desinencias son las mismas. Omai, etai, omefa, esfe, o este, ontai. Entonces nosotros ahora vamos a ver el tiempo imperfecto. Miren, ahí está el verbo modelo que prácticamente se usa en toda la gramática, el verbo luo. Entonces, fíjense que en el presente, aquí está la primera persona, yo. Pero que en el fondo la omega representa a la primera persona. Y dijimos que este verbo que está aquí, ¿ustedes ven el cursor? Sí. Ya, súper. Entonces dijimos que nosotros le quitamos la omega y le colocamos las desinencias. En el caso del presente, luo, lueis, luei, luomen, luete, luusim. Ahora miren el tiempo imperfecto como es. Esta es la raíz que está acá, luo. Entonces se le añade una épsilon al inicio que representa un tiempo pasado y se le añade, disculpe, la desinencia en este caso que es la primera persona, om. Miren, y esto es súper importante que ustedes lo anoten, o si después ven la clase, si lo anotan al tiro, como ustedes gusten. Miren, este verbo que está acá ya está conjugado en el tiempo imperfecto, en este caso en el pasado. Y aquí ya no podemos traducir yo desato, sino que aquí yo tengo que traducir yo desataba, porque está en un tiempo pasado. Como este verbo ya está en tiempo pasado, yo puedo encontrar este verbo así mismo como está, en Mateo, en Lucas, Efesios, en cualquier libro del Nuevo Testamento, pero este verbo yo nunca lo voy a encontrar así en el diccionario. Siempre cuando yo quiera buscar este verbo, yo lo voy a encontrar así como está aquí en el diccionario. Este verbo, aunque usted lo encuentre conjugado, que vamos a ver un poco más adelante las otras desinencias, nunca lo va a encontrar así. Esta es la forma real del verbo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a volver el verbo a su estado original, al igual que las desinencias al igual que los sustantivos tanto de la primera como de la segunda declinación. En el caso de la segunda los neutros, porque dijimos que la primera no tiene. Es importante porque yo voy a saber cuál es el verbo y tengo que regresarlo a su estado original. ¿Para qué? Para yo buscarlo en el diccionario, saber lo que significa y poder traducirlo. Entonces esto es súper importante. Entonces este verbo, si yo lo encuentro, supongamos que lo encuentro en Mateo capítulo 1, yo tengo que volverlo a su estado original. ¿Yo qué es lo que hago?
le quito esto que está acá, vamos a suponer que lo borramos, le quito esto que está acá, y queda solo eso, y le agrego la omega. Y miren, y acá está el verbo conjugado, fíjense. El uón, y fíjense primero, acá está separado, acá está junto porque ya tiene la desinencia, entonces miren, on, es, omen, om. Ahora fíjense que la desinencia de la primera persona plural en el presente es omen, igual que esta. Entonces, yo puedo pensar que este es un presente, pero ¿cómo yo sé que esto es un pasado, es un imperfecto? Por la épsilon. Porque la épsilon representa un tiempo pasado. Entonces, a veces, se me va a hacer más fácil mirar acá, e incluso a veces se me va a hacer más fácil mirar acá. Por eso es importante que nosotros conozcamos estos verbos, y estos verbos que nosotros le estamos enviando a ustedes, que el pastor nos pasó, son los verbos que más se usan en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que aprenderlo, a conocerlo, porque no sé, por ejemplo, este verbo que está acá, el verbo luo, yo lo encuentro así y yo digo que raro. O sea, yo al tiro digo que hay algo raro, claro, porque está conjugado en el imperfecto. Entonces aquí está, miren, el uom, el ues, el ue, y aquí está la nu movible, el uomen, el uete, el uom. Miren, fíjense, la primera persona, on, y la tercera persona también es on. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es primera persona singular o cómo vamos a saber si es tercera persona plural? Como siempre hemos dicho, ¿cómo? Por el contexto. Por el contexto. El contexto y el verbo nos van a ayudar. Miren, ahí está el verbo conjugado y traducido. El uón, yo desataba, yo estaba desatando. El ues, tú desatabas o tú estabas desatando. El ue, él o ella desataba o estaba desatando. El uemen, desatábamos. El uete, desatabais. El uón, ellos o ellas desataban. Entonces, esto, aunque suene quizá un poco repetitivo, pero lo voy a volver a decir. Fíjense que aquí está el verbo conjugado en la tercera, disculpen, en la primera persona, en el aspecto singular, mejor dicho, y acá está conjugado en el plural. Vamos a suponer que este verbo nosotros lo encontramos en la Biblia así, aquí, el uete. Entonces yo estoy leyendo la Biblia, estoy con el Nuevo Testamento en griego, estoy traduciendo, estoy analizando palabras, y yo me encuentro con ese verbo que está acá. Entonces yo ese verbo quiero saber lo que significa, porque por algo estoy estudiando griego para saber qué significan las palabras. Y como yo siempre le he dicho, hay verbos que tienen más de un significado. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Yo tomo ese verbo que está ahí y me voy al diccionario y lo empiezo a buscar por la épsilon. En este caso, siguiendo el orden del diccionario. Y lo busco y no lo encuentro. Entonces le pregunto al pastor, el pastor me dice, búsquelo, pensando que usted no le dijo al pastor que era un imperfecto. Usted no lo va a encontrarlo nunca. Aunque se compre 1000 diccionarios y lo busque en internet, nunca lo va a encontrar porque este verbo aquí está conjugado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted para volverla a su estado original? Primero, yo le quito la épsilon. La saco. Esto yo un día trataba de buscar una forma para explicarlo bien sencilla, y ¿saben de qué me acordé? ¿Han fijado? Son monitos que son unos rompecabezas, que son, disculpen, que son unos monitos que los niños le colocan unos brazos y le ponen otras cosas, le ponen como armadura. ¿Se han fijado? Esto es como lo mismo, entonces usted le va quitando cosas, como que, entonces fíjense que acá primero le quitamos la épsilon, y le quitamos ete, ¿y cómo queda? Lu. Lu, ¿no es cierto? Y yo sé que tengo que buscarlo en primera persona, entonces por lo tanto, yo le coloco la omega, luo, y voy y lo voy a buscar al diccionario. Entonces, y incluso cualquiera de los que están acá, ya sea singular o plural, nunca los van a encontrar en el diccionario así, nunca.
Y aunque suene repetitivo esto, pero se los digo porque, y esto, hermano, en el futuro, en el ahorita, en otros tiempos que tengamos que ver, nunca lo van a encontrar. El verbo original es el que está aquí, luo. Y acá solo está conjugado. Todos esos verbos que yo les mandé a ustedes, que vamos a ver hoy, y los verbos que yo les envié anteriormente, todos esos verbos están en tiempo presente. Y todos esos verbos usted los puede conjugar ahora, porque me imagino que usted ya los conjugó en el presente. Ahora la tarea es poder conjugarlo en el imperfecto. Miren, este verbo o este tiempo verbal también tiene voz media y en este caso voz pasiva. Y la voz media y la voz pasiva son las mismas, miren, omen, u, eto, omefa, este, onto. Miren, omen de la voz media, u, eto, omefa, este, onto. Y fíjense que yo me puedo confundir con esta omen, que es la primera persona plural del presente y también del imperfecto. También es omen. Pero ¿dónde está la diferencia? Que esta es una eta y esta una épsilon. ¿Se dan cuenta que esos detalles son importantes que yo los vea para yo poder reconocerlos y no confundirme? Miren, omefa, este, omai, etai, omefa, esfe o este, fíjense que son las mismas del presente, en la voz media o en la voz pasiva. ¿Me puedo confundir? No. ¿Por qué? Porque el presente no lleva aumento. En cambio el imperfecto sí. Entonces yo veo esta desinencia y digo, este es tiempo presente, pero tengo que seguir mirando y veo esto que está acá, veo el aumento y yo digo, no, este es un tiempo pasado. Entonces miren cómo se traduce el imperfecto en voz media, porque recuerden que la voz activa, el sujeto hace la acción, y en la voz media, el sujeto hace la acción y al mismo tiempo recibe la acción. Entonces miren, se traduce. El curso, aquí está. Yo me desataba. Tú te desatabas. Él o ella se desataba. Nosotros nos desatábamos. Vosotros os desatabais. Ellos o ella se desataban. Entonces, estas mismas desinencias, igual que en el presente, las va a ocuparla para la voz pasiva. Son las mismas, miren. Omen, u, eto, omefa, este, onto. Miren, ¿se recuerdan que en el sustantivo de la segunda declinación, logos, logué, logu? Entonces, yo puedo pensar que este es un sustantivo de la segunda declinación al mirar esta terminación. Yo me puedo confundir, pero hay dos maneras de darse cuenta que no. Dijimos primero que este que está acá lleva un aumento. Entonces yo sé que no es un sustantivo y es un verbo y sé que está en voz media o voz pasiva imperfecto. Pero la otra manera de darme cuenta, la mayoría de las veces, todos los sustantivos, incluso los adjetivos que aparecen en el Nuevo Testamento, aquí al ladito van con su artículo. Y el verbo normalmente siempre aparece solo. Incluso los sustantivos muchas veces aparecen con preposiciones que no las hemos visto. Entonces yo primero puedo saber que este no es un sustantivo, primero, por el aumento. Segundo, porque aquí no hay artículo. Tercero, porque aquí no hay preposición. Entonces, son maneras que uno va distinguiendo estas cosas. Recuerden que el de la primera declinación también uno termina en U. Y es lo mismo. Entonces no me voy a confundir. Y eso, como dice el profesor, esto lo vamos viendo en la cancha, como dice, en la práctica. En la voz pasiva se traduce así.
yo era desatado, tú eras desatado, ella era desatado o desatada, nosotros éramos desatados, vosotros erais desatados, ellos o ella eran desatados. Eran, porque está hablando, ¿no es cierto?, primero de un tiempo pasado, y eran desatados, pero no por él, sino por otra persona, porque la voz activa, el sujeto hace la acción, la voz media, el sujeto hace la acción y al mismo tiempo recibe la acción, pero la voz pasiva, el sujeto recibe la acción por otra persona. ¿Por qué? Puede ser un discípulo, incluso por Dios mismo, pero la voz pasiva la recibe por otra persona. Y esto es como la regla general. Pero como ustedes saben que el idioma griego tiene sus matices, que no es todo regular, hay algunas reglas. Y esta el pastor nos las comentó, porque obviamente la iba a comentar yo. Entonces miren, esto anótenlo. Este es el verbo acuo. Si el verbo comienza con una alfa, se alarga una eta. Aquí está, miren, el verbo acuo, aquí está el ejemplo. El verbo comienza con una alfa, que es esta. Pero como este verbo tenemos que transformarlo a un tiempo pasado en el imperfecto, yo acá debería colocarle la épsilon. Pero la regla gramatical dice que si el verbo comienza con una A, con una alfa en este caso, yo lo alargo a una eta. Y ya no dice, en este caso, acuo, sino que dice ahora equuom, porque recuerden que este no lo leemos. ¿Se dan cuenta, no? Y esto es una regla. Entonces, esto es importante que usted lo sepa, porque usted ya tenía en su cabeza que si usted miraba un verbo, tenía que encontrar la épsilon al comienzo o las desinencias al final. On, es, omen, ete, om. Bueno, ahora tiene que añadir esto. Si el verbo comienza con una alfa, usted lo alarga a una eta. La otra regla. Si el verbo comienza con una épsilon, usted tiene que alargarlo a una eta. Ahora, fíjense que son reglas y esto es importante que ustedes lo anoten. Ahora miren acá. Si el verbo comienza con la iota se mantiene, pero normalmente toma un acento. No se alarga a una épsilon, ni tampoco una eta. ¿Y saben por qué? Bueno, yo estuve estudiando esto y esto es nuevo. Yo no se lo comenté a los hermanos. Me parece que al hermano Luis le escribí. Lo que pasa que en los verbos contractos, en el tiempo presente se dan en la alfa, en la épsilon y en la ómicron. Nosotros no hemos estudiado los verbos contractos, yo se los comenté para que lo supieran. Y hay algunas reglas que cuando la A está más la E, da una vocal, o cuando la E está más una E, da otra vocal, que eso lo vamos a verlo en su momento. Pero aquí no hay reglas gramaticales para una I más I, sino que aquí automáticamente la I queda aquí. ¿Y saben por qué? Porque se recuerdan cuando nosotros vimos las vocales, dijimos que la alfa puede ser larga o corta, dijimos que la épsilon siempre es corta, y dijimos que esta puede ser larga o puede ser corta. Dijimos que la ómicron siempre es corta, y dijimos que la upsilon puede ser larga o puede ser corta. Entonces, ¿qué me está diciendo la regla a mí aquí? Que la iota si se mantiene quiere decir que es una vocal. Corta. ¿Cómo? Larga. Larga, Porque si se larga. mantiene, no puede Claro, ser se corta, mantiene. porque si fuera corta, Ah, sí, pues se no, no. cambiaría. Sí. Entonces, a mí el tiempo imperfecto me está diciendo que la iota se mantiene, pero ¿por qué se mantiene? Porque es una vocal larga. Y también no se puede cambiar porque no hay reglas gramaticales como en este caso, que las vamos a ver después más adelante. Esto es un detalle en realidad. Miren, fíjense, si el verbo comienza con la ómicron, no se alarga a una eta, sino que se alarga a una omega. Ahí está. Si el verbo comienza con la upsilon, no se alarga ni a una eta,
sino que se mantiene la upsilon y en este caso toma un acento. Esto, hermano, es importante que ustedes lo anoten y lo voy a volver a repetir. Si el verbo comienza con la A, en este caso el ejemplo, el verbo acuo, yo no coloco una épsilon, sino que lo alargo a una eta. Imagino que ustedes este cuadrito lo van a anotarlo. Si el verbo comienza con la épsilon, lo cambio a una eta. Si el verbo comienza con la iota, se mantiene. Si el verbo comienza con la omicron, se alarga a una omega. Y si el verbo comienza con la upsilon, se mantiene. O sea, tanto la iota como la upsilon no sufren cambios. Solo estas dos se mantienen. Y estos se quedan. En este caso, dijimos que aquí hay una regla gramatical que después la vamos a explicarla, pero lo importante es que usted sepa que esto es lo que pasa acá. ¿Esto quedó claro? No sé si será correcto lo que voy a decir. Viendo esto, yo deduzco que la única que cambia, por lo que hemos aprendido anteriormente, es la alfa. La alfa cambia a eta, porque la otra... Exactamente. Son vocales cortas. Sí. Claro, pero nosotros se recuerdan que dijimos que la alfa podía ser una vocal larga y una vocal corta. O sea, en el tiempo imperfecto, a mí lo que me está diciendo el tiempo imperfecto, a mí, que la alfa representa ¿qué en el tiempo imperfecto? La corta. Exactamente, representa una vocal corta. ¿Y cómo yo sé que representa una vocal corta? Porque se cambia una eta. Se cambia, pero hay reglas. Después las vamos a verlas, esas. En su momento las vamos a verlas. Yo creo que en el nivel, ahora en el nivel 2, yo creo que vamos a ver los verbos contractos. Pero lo importante es que ustedes sepan ahora que la A se cambia a E, que la épsilon se cambia a eta, que la iota se mantiene, que la omicron se cambia a omega y que la upsilon se mantiene. ¿Por qué es importante? Porque ustedes a lo mejor, aquí yo correcto la imagen para poder bien. En este caso, el verbo acuo, usted lo mira y dice, usted puede pensar que este es un sustantivo de la segunda declinación, un sustantivo neutro. O se puede confundir usted, pero usted dice, no, aquí hubo un alargamiento. Y por eso, hermano, es importante nosotros conocer la raíz del verbo. Fíjense que acá, como es la alfa, acuo. Hasta aquí está la raíz y aquí se agrega la desinencia, pero acá hay un cambio. Y esos cambios nosotros tenemos que aprenderlos, porque estos verbos cuando los encontramos así conjugados, nosotros decimos, pero ¿cómo yo vuelvo este verbo a su estado original? Y es fácil, miren, fíjense que este verbo que está acá es el verbo estío, que significa comer. Yo le coloco la épsilon, le quito en y le coloco la omega, estío. Por eso es importante que aprendamos a volver los verbos a su estado original. Avancemos. Miren. Hermano. Deja terminar de anotarlo. Ya, ayuda, disculpe. Hermano Diego, ¿usted va a decir algo? Yo. Bueno, ahí el verbo estío ya empieza con épsilon. Entonces ¿Sí? se alarga una eta. Pero el imperfecto se le tiene que agregar además el aumento o ya se queda así. Esto ya lo habían explicado, pero no lo apunté. A ver, disculpe, dígame de nuevo. Sí. Mire, ahí el verbo estío empieza con épsilon, ¿verdad? Sí. Y se alargó a una eta. Sí. Sí. Entonces, pero el aumento de todas formas se le pone o así se queda. Ya, ahora la entendí. No, porque este es el aumento. La eta. Ya no es el aumento ese, porque si comienza con épsilon, se va a colocar la eta. Entonces el aumento ya no es la épsilon, sino que el aumento es la eta. La eta funciona como el aumento. Exactamente. Y siempre, mira, fíjate que acá el aumento, en este caso estos dos ejemplos, porque sabemos, esto ya lo explicamos, que este es el aumento de este que está acá, pero la eta cuando está acá, reemplazando la alfa, es el aumento, y está en este caso
tomó posición prácticamente de la épsilon, como que le quitó su lugar, podríamos decirlo. Pero estas son reglas gramaticales, son, como decía el profesor hoy, justo en una clase que estaba escuchando, son así. O sea, acá lo único que hay que hacer, hay que aprenderla. ¿Y por qué son importantes estas reglas? Porque fíjense que si yo no entiendo, en este caso el que preguntaba nuestro hermano Diego, si yo no entiendo, Diego, este que está acá es un aumento, yo me voy a hacer pedazo a mi cabeza buscando esto en el diccionario, y si no sé, voy a traducir mal. Pero entonces yo sé que acá este es un aumento. Y la manera más sencilla de darme cuenta es mirando las terminaciones al final. On, es, en este caso este es la no movible. On, entonces yo miro las terminaciones que van al final y miro acá y yo digo, este es un aumento. O sea, por lógica yo lo saco. Y como recién expliqué, Diego, el verbo nunca va a ir acompañado de un artículo. Eso es muy raro. Nunca. Va a ir solo. Son los sustantivos los que llevan artículos, los que llevan conjunciones, los que llevan preposiciones, pero normalmente el verbo está solito. Entonces, todos esos elementos me permiten a mí llegar a la conclusión que este es un verbo. Pero como nosotros no estamos aprendiendo esto que está acá, que es importante que lo aprendamos, que son las desinencias. Estas, si yo me las aprendo, yo voy a ir descartando al tiro. On, es, omen, ete, om. Hermano, una pregunta. Mano Ricardo. ¿Estas reglas son para el tiempo imperfecto del verbo solamente? Por ahora sí. Por ahora sí. Por ahora es importante. Claro, porque lo ideal es no meterles, como se dice, más cosas en el saco, como se dice, para ir por paso. Pero lo importante es que ustedes sepan que esto ocurre en el tiempo imperfecto. Ahora miren, la otra regla. Miren lo que dice. ¿Esto qué es lo que es? Diptongo. Bien, hermano Fernando. Este es un diptongo. Miren lo que dice la regla. Si el verbo comienza con un diptongo, miren lo que pasa. Dijimos que la alfa se alargaba a una eta, ¿no es cierto? Entonces miren lo que pasa. Disculpen. La alfa se alarga a una eta y la iota que estaba acompañando al diptongo pasa ahora y se transforma en una iota suscrita. Y ya yo no leo, en este caso, ay, sino que leo erom. Erom, porque tiene un acento. Un acento circunflejo arriba. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esta iota prácticamente en el tiempo imperfecto, en el diptongo, se pierde totalmente. Porque fíjense que la iota suscrita no se lee, no se translitera, o sea, literalmente es como que deja de existir, prácticamente. Entonces fíjense que este verbo que está acá es el verbo airo, porque sabemos que aquí va un omega, en primera persona. Entonces fíjense, cuando yo encuentro este verbo así, yo digo, yo para volver este verbo en su estado original, ¿qué es lo que hago? Le quito om, le coloco la alfa, le coloco la iota, le coloco la omega, airo, y voy y lo encuentro en el diccionario. Mírenlo acá esta regla. Está sin voz. Sí, disculpen, es que me está hablando mi sobrino. Entonces miren, si acá el verbo comienza con una alfa y la upsilon, miren lo que pasa. Se alarga a una eta y la upsilon se coloca al lado. ¿Por qué la upsilon no se pone abajo de la eta? ¿Y por qué la iota sí? Porque recuerden que cuando vimos los diptongos, vimos que solo alfa, omega, ¿y cuál era la otra? La eta, llevaban iota suscrita. La upsilon no puede ir abajo.
Entonces la upsilon, ¿qué es lo que pasa? No se pierde como se pierde la iota, sino que automáticamente se coloca al lado de la eta. Y fíjense que el acento se cambia todavía porque dijimos que cuando hay dos vocales, son en la segunda vocal la que recibe prácticamente el acento, el espíritu rudo, el espíritu suave. Entonces, son reglas. Son reglas. Miren acá. La regla dice que si comienza con eu, se alarga una e o una u, pero mire, o eu es invariable, dice. Fíjense que se puede mantener la e. En este caso, acá se cambió una eta, pero es invariable. O sea, pueden ocurrir los dos cambios. Entonces es importante que nosotros lo anotemos porque acá lo normal este es el normal, respetando las reglas. Pero esto ya es algo que no es normal porque aquí la regla se está rompiendo. Y como nosotros hemos visto a través de todo lo poquito que hemos visto hasta aquí, el idioma griego es así. O sea, es como que dice algo y después es como que otra cosa, porque las reglas son totalmente invariables. Y eso ocurre en todo lo que prácticamente uno está viendo. Miren aquí, si el verbo comienza con una ómicron y una iota, hoy, miren lo que pasa. Se alarga una omega y la iota que estaba acompañada acá se coloca abajo de la omega. Esto nosotros tenemos que tratar de aprenderlo, son reglas. Entonces miren, este mismo verbo que está acá, yo lo veo y fíjense que este es fácil, miren, lo más fácil, este es uno de los más fáciles, ¿por qué? Porque yo sé que el único que va a tomar la omega es la ómicron. Claro. El único. Miren, entonces yo veo este verbo que está acá y descomponerlo es súper fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí había una ómicron, porque este reemplaza la ómicron. Yo sé que había una ómicron acá, coloco la ómicron, coloco la iota que al lado, le saco on y le coloco la omega y me voy derechito al diccionario y lo encuentro. ¿Se dan cuenta, no? Entonces esto es importante que todo esto ustedes lo anoten. Pregunta, ¿esto lo anotaron? ¿Quedó claro? ¿O es necesario que lo volvamos a explicar? Ustedes me dicen. Sería bueno que lo explicaran de nuevo. Hermano, Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. hermano, Le escucho. sí. Las letras que pueden llevar iota suscrita son la alfa, la eta y la omega, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya. Sí, solo es. Ya miren. Todo de nuevo. Vamos a volver acá. Todo de nuevo. Estas son las desinencias del tiempo imperfecto. On, es, omen, ete, om, pero recuerden que al comienzo lleva un aumento. Esto es como lo normal, ¿ya? El verbo imperfecto también tiene voz media y tiene voz pasiva como el presente. Y son las mismas desinencias. En este caso, en el imperfecto, usa las mismas para la voz media y usa las mismas para la voz pasiva. Fíjense que acá yo me puedo confundir con la primera persona del imperfecto, incluso en la voz activa, miren. Omen. Pero yo no me voy a confundir porque esta es una eta, la otra es una épsilon. Entonces, omen, eto, omefa, este o esfe, onto. Y son las mismas en la voz pasiva. Hay reglas. Si el verbo comienza con una alfa, se alarga una eta. Y lo vamos a explicar quizás en castellano. Miren, lo vamos a explicar en castellano, pero dándole una aplicación al imperfecto. Una palabra que comience en A en castellano. Alfredo. Alfredo. O sea, si Alfredo, yo tengo que decir, no sé, pues, transformar el nombre Alfredo a un nombre imperfecto, yo le quito la A y le coloco la eta.
Ya no diría Alfredo, sino que diría Elfredo, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. ¿Se dan cuenta? Si un nombre en castellano que comience en E, Esteban, en este caso, bueno, se va a alargar una eta. Si un nombre en castellano que comienza en I, en este caso, vamos a suponer iglesia, se mantiene. Si un nombre que comienza en O, se alarga una omega, y si un nombre que comienza en upsilon, se mantiene. Sea en el imperfecto, en otras palabras, si el verbo comienza con la alfa, yo lo alargo a una eta. Si el verbo comienza con una epsilon, yo lo alargo a una eta. Si el verbo comienza con una iota, aquí no hago nada, porque se mantiene. Si el verbo comienza con una omicron, yo lo alargo a una omega. Si el verbo comienza con una upsilon, se mantiene. Y fíjense que esto, normalmente todos estos verbos que están así ya están conjugados en el Nuevo Testamento. No es que usted los va a conjugar. Donde usted los va a conjugar es en los ejercicios, en las pruebas que nosotros tuviéramos que hacer. Allí nosotros tendríamos que hacer todo esto. Pero normalmente esto está, como se dice, esto está listo. Estos verbos ya están listos así en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros hacemos ejercicio de práctica para aprender esto? Porque nosotros tenemos que aprender a reconocerlo. Y no solo tenemos que aprender a reconocerlo, sino que también tenemos que aprender a volver el verbo a su estado original para yo poder ir y buscarlo en el diccionario. Porque como yo les decía recién, si yo encuentro este verbo en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, un ejemplo, y yo digo, ya voy a ir a buscar este verbo al diccionario, no lo voy a encontrarlo. Nunca lo voy a encontrarlo, nunca. Y esto es como métaselo en su cabeza porque no lo va a encontrarlo. Nunca lo va a encontrarlo. ¿Por qué? Porque todos los verbos están en primera persona en el diccionario. Y eso Pastor lo dejó muy claro. Entonces yo necesito aprender esto. ¿Por qué? Primero para reconocerlo, que es un tiempo pasado, pero también necesito aprenderlo para volver a ese verbo y regresarlo a su estado original. Y esto lo vamos a aprender con ejercicios y para allá vamos. Dijimos que si el verbo comenzaba con un diptongo, acá la alfa se alarga una eta, pero esa iota no se coloca al lado, sino que pasa a ser ahora una iota suscrita. O sea, literalmente desaparece. Si el verbo comienza con la alfa y la upsilon, se va a alargar igual la alfa a una eta, pero la upsilon se va a colocar al ladito. Y fíjense que yo, solo mirando las terminaciones del final, yo voy a darme cuenta al tiro lo que pasó acá. Si el verbo comienza con una epsilon y una upsilon, se va a alargar una eta, la upsilon se va a colocar al lado, pero miren lo que dice acá, es invariable. Puede que la epsilon se mantenga y se coloque la upsilon al lado. Esto es invariable, pero yo me voy a dar cuenta al tiro por las desinencias que están acá al final. Por eso nosotros las desinencias, súper importante que las aprendamos de memoria. Si el verbo comienza con una omicron y una iota, se alarga una omega y la iota se coloca abajo de la omega y se le coloca la desinencia, en este caso que está acá. Ahora miren, como este idioma es como o sea, es como irregular en algunos aspectos. Miren, aquí está el verbo estío, que es el verbo que estábamos viendo Diego recién. Fíjense que este verbo acá está en tiempo presente. ¿Y cómo sabemos que está en tiempo presente? ¿Por qué? No termine con omega. Por la omega. ¿Y en qué persona está? Primera. Pero Si yo singular. quiero buscar este verbo en el diccionario, ¿que cómo lo busco? Así mismo como está, Tío. ¿no es cierto? Tío. Así mismo, Tal cual. está listo. Está listo, llegar y buscarlo. Este verbo, fíjense que acá se transformó o se convirtió en un tiempo pasado. ¿Y qué se hizo? La epsilon se transformó en una eta, se le quitó la omega y se le colocó la desinencia de la primera persona, on, estion. Y como yo, mire, este verbo yo lo traduzco, yo como.
en presente. O yo estoy comiendo. ¿Y cómo debo traducirlo ahora aquí? Yo comía. Yo comía, exactamente porque está apuntando a un tiempo pasado. Fíjense que automáticamente la desinencia no solo altera la raíz del verbo, sino que lo cambia ya en su traducción. Y hay una cosa que se me fue, hermano, que menos mal que me acordé. Miren, esto es súper importante que ustedes lo anoten y después van a ver, yo creo que el domingo el pastor va a explicar el aoristo y van a saber por qué. El tiempo en el imperfecto, la raíz va a usar la raíz del presente en su estado original, que es esta que está aquí hasta aquí. No altera la raíz. O sea, en cierto sentido, sí se altera acá, en el principio. ¿Por qué se altera acá? Por las reglas gramaticales que hay. Pero vamos a suponer este verbo. Cuando el verbo comienza con consonante, acá la raíz se mantiene igual. O sea, siempre la raíz va a ser la misma raíz del presente. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando comience acá con una vocal y no con una consonante. Hay otra regla, miren, acá está el verbo acuo. Yo escucho, yo escuchaba. Fíjense que acá la alfa se cambió a una eta. Miren, acá está el verbo oneidizo, oneidizo. Fíjense que acá la omicron se cambió a una omega. Miren, y acá fíjense, usted lo puede encontrar así o lo puede encontrar alargado en una eta. O sea, pero ¿cómo voy a saber yo? Por esto que está acá. Esto me va a ayudar y con los ejemplos lo vamos a ir viendo. Miren, acá está el verbo que comenzó con un diptongo, ay, tomó la eta y la iota abajo y se colocó la desinencia al final. Miren acá, este verbo, la omega, y se colocó al final. Y este verbo que está acá, aquí, este es un verbo compuesto por si acaso, pero después lo vamos a ver. Pero no hemos visto, o sea, disculpen, los verbos que sufren contracciones. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros lo aprendamos. Ahora miren, dijimos que si el verbo comenzaba con una consonante, se alargaba una épsilon, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no? Sí. Sí. Y dijimos que si el verbo comenzaba con una épsilon, se alargaba una eta. ¿Dijimos eso? También. Pero miren acá, el verbo ejo comenzaba con una épsilon. ¿Qué era lo normal acá? ¿Qué debía haber pasado acá? Se alarga una eta. Bien, Diego, lo que acá tenía que haber pasado, discúlpenme, lo que acá tenía que haber pasado, acá tenía que haberse alargado una eta, pero no se alargó una eta, se le colocó una iota. ¿Y saben por qué? Primero porque esto es un verbo irregular, y lo otro porque aquí hubo un choque de dos vocales y se produjo una contracción. Y eso nosotros lo vamos a verlo, ya pronto lo vamos a verlo. Pero lo importante es que ustedes sepan ahora que este verbo, el verbo ejo, toma una iota al lado y toma la desinencia. No toma una eta, sino que toma esto. ¿Por qué? Porque así, pues, y se dan cuenta que a mí igual me da risa esto, porque, o sea, nosotros partimos diciendo una cosa, pero después para allá vemos otra cosa. ¿Por qué? Porque esto es muy irregular. Es como demasiado irregular en muchos aspectos. Pero son reglas que nosotros tenemos que aprenderlas, así de simple. Por eso es importante que usted tenga todo ordenadito en su cuaderno, las desinencias de la voz activa, en este caso el imperfecto, la voz media, qué pasa cuando comienza con una alfa, y todas estas cositas usted se las tiene que ir aprendiendo de a poquito, y se va a dar cuenta que esto es súper fácil. ¿Hay otros verbos además de exo? Disculpe. Además de ese verbo exo, ejo, ¿hay otro verbo Sí. que sea también así?
Vamos viendo, vamos viendo. Muy bien. Entonces miren acá, entonces fíjense que acá se quiebra la regla que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque aquí esperábamos que se alargara una eta, pero no se alargó una eta. Se le colocó, disculpen, se le colocó una ieta. Así, ¿por qué? O sea, así de simple, ¿por qué? ¿Por qué así? O sea, no... Hay que aceptar lo que estoy haciendo. Seguimos. Bueno, esto dijimos que si comenzaba con una iota, la iota se mantenía. Miren, esto el pastor no lo ha explicado, pero yo se lo expliqué a los chiquillos que están estudiando también, y lo más lógico también era que se lo explicara a ustedes. Anoten esto nomás, esto quiero que solo, esto miren, igual que de los verbos contractos que yo les dije que se producían las contracciones, ¿en qué? ¿Dónde se producen las contracciones con el verbo? ¿Cuando termina en qué? En una alfa, en una épsilon, en una ómicron, ¿no es cierto? Eso, esas cositas tienen que tener anotado. Y miren lo que pasa acá, miren. Acá está el verbo apostelo. Y este es un verbo que se le llama, en el idioma griego se le llama un verbo compuesto. ¿Por qué se le llama un verbo compuesto? Porque esto que está acá, apo, vamos a suponer que hay una diéresis aquí que lo cortó, esta es una preposición. Ya el pastor la va a explicarla, yo creo que de este domingo al otro. Entonces, acá la regla se quiebra, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acá, como es, si este verbo yo tuviera que transformarlo en un tiempo imperfecto, lo ideal sería que se produjera el alargamiento acá, ¿no es cierto, hermano Ricardo? ¿Está bien? Sí. O sea, lo lógico es que la alfa se transformara en una eta, ¿no es cierto? Sí. Pero no, acá es totalmente diferente. ¿Cómo se dice? El aumento se produce entre la vocal y la consonante, en este caso, que ya pueden comenzar las dos con vocal, pero el aumento se coloca aquí al medio, no acá al final. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá fíjense, apo en la preposición, desaparece la O, se le coloca el aumento y se le coloca la desinencia que está acá. Aquí apostelo significa envío, en este caso yo envío, y aquí diría ¿cómo? Yo enviaba. Bien, hermano Ricardo, yo enviaba, ¿por qué? Porque es un tiempo pasado. Pasando. Esto es como para que usted lo tengan en su apunte, ¿ya? En los verbos contractos, ¿qué es un verbo contracto? Anótenlo. Yo veo que ahí el hermano Fernando nos está escribiendo, no veo a los demás porque están con su camarita, ¿verdad? Pero yo les digo que anoten estas cositas. Yo donde yo estudio, yo tengo todo anotado porque son muchas cosas. Bueno, estas cosas ya me las sé de memoria, pero créanme En que los yo... verbos contractos, Anoten, en los verbos contractos, el aumento en el tiempo imperfecto no inicia al inicio de la palabra, sino que se coloca entre la última, o sea, entre la vocal de la preposición y entre la consonante, en este caso, de la raíz, en este caso, del verbo. O sea, en otras palabras, para ser más sencillo, ustedes tienen que colocarle, desaparece la vocal de la preposición. O sea, eso es lo normal. Pero esto es como para que lo tengan anotadito, porque esto el pastor todavía no lo explica, pero como yo se lo expliqué a los hermanos, lo lógico también es que ustedes lo sepan. por favor, sino que va a dónde. El aumento va acá, no va al comienzo, sino Sí, que desaparece la vocal de la preposición. Desaparece la vocal de la preposición y se le coloca el aumento. Entonces, ¿yo cómo voy a saber? Y por lo mismo que yo les decía recién, yo este verbo que está acá,
Imagino que ustedes lo van a anotar en su cuaderno, lo anotan después. Entonces usted ve este verbo que está acá, ve esto que está acá, y ve esto que está acá, y usted dice, este verbo está en pasado. En los verbos compuestos, ya usted como que cambia la mirada. ¿En qué sentido? Que ya no mira acá, sino que usted mira aquí al medio ahora. ¿Por qué? Porque dijimos que en estos verbos que está acá, se producen los cambios acá, al comienzo. Pero en los verbos compuestos, los cambios ocurren aquí prácticamente al medio. Entonces, ¿por qué yo le decía yo cambio la mirada? Porque en los verbos compuestos ya no estoy mirando acá, sino que estoy mirando aquí al medio y estoy mirando acá al final. Dos ¿Se dan cuenta? preguntas tengo. ¿Sí? ¿Los verbos compuestos lo mismo que contracto? Disculpe. Usted nombró el verbo compuesto. ¿Sí? ¿Y sinónimo de contracto? No, porque el verbo compuesto es un verbo que lleva una preposición pegada al verbo. Eso es un verbo compuesto. Los verbos contractos son aquellos verbos que están en el tiempo presente y terminan con la alfa, terminan con la épsilon y terminan con la ómicron. En esos verbos se va a producir una contracción. ¿Y qué es una contracción? Es cuando, hermano Fernando, míreme, ¿qué es una contracción? Cuando aquí hay una vocal, cuando acá hay otra vocal, y es como que vienen las dos. Se juntan esas vocales, y yo le explicaba a los hermanos de una manera sencilla. ¿Qué pasa usted cuando toma un tarro de pintura blanco y un tarro de pintura amarilla y los mezcla? ¿Qué pasa? Yo no sé de colores, pero algo pasa ahí. Se produce un nuevo color, ¿o no? Bueno, acá es lo mismo. Chocan dos vocales y se produce una nueva vocal en los verbos contractos. Pero este no es un verbo contracto. Este es un verbo compuesto. Se le llama verbo compuesto. ¿Ya? Y el cambio ocurre aquí al medio. Y la desinencia acá al final. No acá, como en el verbo. Hermano, este verbo apostelo, como este verbo, ¿habrá un listado de verbos como este para saberlo? ¿O eso? Obvio que sí, pues hermano. Y ese Obvio que listado lo sí. van a dar para... Ya va a recibir Bueno, todo, tranquilo. muy bien, Todo, muy bien. todo le vamos a entregarle. Miren, como ustedes saben que este idioma es irregular, pues, lea por favor, hermano Fernando. Lea todo lo que está ahí, pero paso a paso. Nota. Mire, primero, Existen... cuando lea acá, me avisa, cuando termine. Ya. Nota. Existen dos excepciones a esta regla. Las preposiciones peri y pro nunca eliminan la última vocal. Siga. Así que los verbos periago y, y proago mantienen las dos vocales juntas tanto en el presente como en el imperfecto proen. Mateo 2:9. Vamos a explicarlo. Lo que está diciendo aquí arriba, fíjense que acá está el verbo hago. Este es el verbo. Alfa, gamma, omega. Pi, rho, omicron es la preposición. Pi, epsilon, r, iota es una preposición. Lo que está diciendo esta regla, que cuando esta preposición pi, rho, omicron esté apegada al verbo, esta vocal no se va a perder, se va a mantener y solo se va a producir la desinencia acá al final. Es una regla. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, a mí esto me da risa porque yo le explico recién a usted que en un verbo compuesto que comience con una preposición, yo le digo que se produce el aumento acá. Y usted dice, ya, ok. Pero después avanzamos y dice, momento, hay una regla. ¿Cuál es la regla? Si
el verbo compuesto comienza con peri y pro, no pierden sus vocales, sino que solo se produce el aumento, en este caso acá, al final. Entonces, fíjense que, disculpen, aquí miren, se me está yendo un detalle. No pierde la vocal, la preposición, pero ahí está el aumento. La alfa se transformó en ¿qué? En una eta. O sea, la preposición queda intacta. Y esto, hermanos, solo nosotros lo vamos a ver con los ejemplos, pero como el griego es tan invariable, entonces como usted ya conoce las desinencias, como usted ya conoce las reglas, entonces usted va a mirar un verbo, no sé, cuando estemos analizando cualquier pasaje del pastor, usted va a mirar y va a decir, aquí está la preposición, aquí está el verbo, aquí está la desinencia, incluso capaz que vea que ni siquiera esté el alargamiento. ¿Por qué? Porque son totalmente irregulares, pero usted lo va a saberlo porque ya conoce. Esto uno lo va aprendiendo. Mando Ricardo, lea por favor lo que está aquí, hasta aquí. Sabes que te escucho bien bajo, no sé qué le pasó a la voz, pero ¿de dónde leo? ¿De 4? Hermano Fernando, ¿usted me escucha bien? ¿Sí? Allá, entonces su computador. Lea de aquí, mire, del 4 hasta este puntito que está aquí. ¿Qué leí yo? Sí, por favor. Consonante. Un verbo compuesto en el cual la preposición termina con una consonante y el verbo mismo comienza con una consonante. Ya miren lo que Y está aquí, diciendo acá. Miren, esto es para que lo sepan, que yo insisto, como yo se lo expliqué a los hermanos, lo ideal es que usted también lo aprenda. Miren, esta es una preposición. Esto que está acá es un verbo compuesto. ¿Y cómo yo sé que es un verbo compuesto? Revisen los verbos que yo le envié a ustedes. ¿Dónde encuentran este verbo? pensar. Vale. Porque estoy seguro que yo les di ese verbo. Sí. Sí. Miren, aquí está. Fíjense, como yo ya conozco el vocabulario, y estos verbos imagino que ustedes los tengan anotados y qué bueno que salió justo este. Miren, aquí está el verbo compuesto. Usted ve el verbo acá y usted ve que tiene algo apegado. Usted dice que raro, es un verbo compuesto. ¿Por qué? Y usted, aunque no sepa lo que es esto, usted diga, esto es una preposición, porque los verbos solo llevan apegados preposiciones. No llevan ni artículos ni conjunciones, solo llevan preposiciones apegados. Entonces, como usted conoce este verbo, usted dice, este es un verbo compuesto. ¿Se dan cuenta, no? Ahora miren lo que dice la regla. Esta preposición es, porque este es el verbo valo, lo sabemos porque yo se lo mandé a ustedes, la regla dice esto. Si esta preposición se apega al verbo y si comienza con una consonante, se va a mantener la capa. Pero, ¿qué pasó acá? Espérenme. Ah, no, está bien. Si el verbo comienza con una consonante, ya ahora sí, que estaba medio perdido, de repente me pierdo con tanta cosa, ya mira, todo no. Este verbo que está acá es el verbo valo. Y esto que está acá es la preposición. Yo digo al tiro, este es un verbo compuesto. Como este verbo que está acá está en presente, ¿y cómo sé que está en presente? ¿Por qué sé que está en presente, hermano? Por determinación, más o menos. Por la omega, exactamente, yo sé que este verbo está en un tiempo presente. Entonces, el pastor me dice, porque vamos a suponer que estamos haciendo pruebas, el pastor me dice, ya hermano Ricardo, conjúgueme este verbo ahora en el tiempo imperfecto. Y como este verbo no termina con vocal, y no es la regla que dice que la preposición se mantiene, yo aquí tengo que colocarle el aumento, porque recuerden que los verbos compuestos, las preposiciones, el aumento no va acá al final, sino que va acá, entre la preposición y el verbo.
Y la regla dice que cuando la capa tiene delante una vocal, se transforma en esta consonante. Entonces, en realidad, es lo mismo. Entonces, usted mira este verbo, es el mismo que está acá. Acá está en presente, acá está en pasado. ¿Por qué se cambió a esta consonante? Porque la regla dice que cuando la capa tiene delante una vocal, se va a transformar a esta que está acá. Y eso son reglas gramaticales. Literalmente es así. Entonces esto es importante que nosotros la aprendamos porque en algún momento las vamos a encontrar y quizá alguien nos va a preguntar, hermano, ¿y por qué acá está así y acá está así? Usted le dice, lo que pasa es que la regla gramatical dice que cuando la capa en un verbo compuesto tiene delante una vocal, se va a transformar a esta consonante. Y acá tiene la desinencia. ¿Y cómo usted va a saber que este es un verbo compuesto que está en tiempo pasado? Por la desinencia que está al final. Porque fíjense que yo recién les comentaba que en el tiempo presente tenemos omen, pero con épsilon. ¿Y este qué es lo que es? Una eta. Es una eta. Entonces se dan cuenta que yo por lógica, a lo mejor no voy conociendo todo y después yo lo voy sacando por deducción. Yo un día estaba escuchando una clase en donde yo estudio y me daba cuenta de que le hacía preguntas al profesor en las clases que estoy escuchando y que ahora las tengo mucho más claras. Entonces decía, mira, me estaba perdiendo, pero esto a medida uno lo va aprendiendo en el camino. En el camino, todo esto lo va aprendiendo uno. Miren, acá, bueno, esto lo vimos, lo que está acá, lo que pasa. Miren esto es importante que lo vean. Fíjense que acá, el verbo telo, acá nosotros hubiéramos esperado que se colocara una épsilon, pero se colocó una eta. ¿Y cómo yo sé que este es un verbo que está en tiempo imperfecto? Por la desinencia. Entonces yo digo acá, oye, qué raro, porque acá tenía que haber una épsilon. Y usted ve una eta, bueno, se colocó una eta. Es así. Ya las cosas después usted las va sacando por deducción. Miren este verbo, el verbo melo. Fíjense que este verbo, acá nosotros hubiéramos esperado que se colocara una épsilon, pero se colocó una eta. Y miren lo que dice. Dice que usted a veces lo puede encontrar así en el Nuevo Testamento. Entonces estas cositas son importantes que yo las anote, porque yo para saber, entonces para yo no estarme, como le digo, maltratando mentalmente y diciendo por qué esto, no, porque es así, no, es así de simple. Miren, lamentablemente, hermano, miren, aquí están los verbos que yo le envié. Vamos a tratar de hacer estos que están acá. Vamos a la cancha ahora, como dice mi profesor. Mi profesor así dice, después que explica todo, dice, vamos a la cancha. Hermano Fernando Estefo, este verbo, ¿en qué tiempo está? Tiempo imperfecto. ¿Y qué persona es? Tercera persona singular. Tercera persona singular. ¿Y cómo sabe usted que este verbo está en tiempo imperfecto? Porque todos los verbos, los imperfectos llevan una épsilon al principio. Recuerde que todos no, porque recuerde, O sea, que se producen alargamientos. claro, Ya. claro. Hermano, ok, ya, estamos bien. Entonces usted dice que por la desinencia y dice por la épsilon. ¿Estamos bien? Sí. Ya, ok. Este verbo, si usted quisiera buscarlo en el diccionario así como está, ¿lo va a encontrarlo? No, por supuesto que no. Perfecto. Entonces este verbo, si usted tuviera que regresarlo ahora a su estado original, ¿usted qué haría primero? Bueno, sacaría el alargamiento. Ya, bien, súper. Le quita el alargamiento. Ok. ¿Qué más? Le quito la terminación.
Bien, que en este caso sería la épsilon. Claro. ¿Ya? ¿Y qué más haría? Pongo la omega. Bien, 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 hermano, lo felicito. ¿Se da cuenta que no es difícil? Hermano Algunas Diego. cosas. No, no, si no Algunas es cosas. difícil. Vamos en el orden que los veo. Hermano Diego, este verbo que está acá, ¿en qué tiempo está? Perfecto. ¿En qué persona? Primera plural. Ya, primera plural. ¿En qué voz? Medio pasiva. Bien, bien, bien joven. ¿Y cómo sabe que este verbo es un tiempo imperfecto? eh, por por el aumento y la desinencia. Pero si yo le quitara la desinencia, ¿en qué tiempo quedaría este verbo? Eh, pues en presente, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, lo que me dice este verbo a mí que es tiempo pasado, esto, porque tiene la misma desinencia del presente. Pero también Omai, puede ser porque e, el aoristo tiene esa misma desinencia. pero bueno, que no nos metamos con el lauristo para que no confundamos a los hermanos, ¿ya? Ah, ya. Yo creo que la otra semana vamos a tener el lauristo. Entonces, fíjate que entonces tú, por el aumento, obviamente por la desinencia, estamos bien. Pero si le quitamos la desinencia, este verbo ¿cómo se dice? Se convierte automáticamente en un presente. ¿Estamos bien? Sí. Ya, ok. Si este verbo usted tuviera que ahora regresarlo a su estado original, dígame lo que usted haría. Le quito el aumento epsilon, la desinencia aumenta y le pongo la omega. ¿Y cómo diría? Crino. Quirino. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Hermana, hermana Ivonne, este verbo que está acá, ¿en qué tiempo está? En imperfecto. Ya. Bueno, este verbo, en realidad, aquí hay un error. Yo me equivoqué. Porque ¿saben por qué? Porque la aná es una preposición. Y este es un verbo compuesto. El aumento va acá. Porque aná es una preposición. Este que está acá, hermana, ¿en qué tiempo está? Mm, Este que, el número 5. mm, Y hermana, antes que mire, piense tranquilita nomás, como yo me equivoqué acá, pues yo me equivoqué, y menos mal que me di cuenta. Hermano Fernando, acá iba la alfa. Este es un verbo compuesto. Si se tuviera que producir el alargamiento, ¿dónde se produce? Después de la alfa segunda. Bien. O sea, desaparece acá. Recuerde, desaparece la alfa. ¿Y qué Y se le pone colocaría acá? una eta. Bien, hermano. Ese lo voy a arreglarlo, lo voy a enviarlo ya. Ya, hermana Ivonne. no entiendo ahí esa terminación, todo. Disculpe. La terminación, todo, no sé, no la ubico. Ya, le ayudamos. Onto. Hermana, una consulta. ¿Estos verbos usted los anotó, los que yo mandé al grupo? Sí, anoté varios, pero no me acuerdo no me Le acuerdo de la ayudamos. onto. Le ayudamos. No se preocupe, mire. Este es el verbo blepo. Sí, sí, lo ubico el verbo, pero no la determinación es la que no la ubico. Onto. Es que lo que pasa es que eh, esta terminación dijimos que puede ser de la voz media o de la voz pasiva, ¿no es cierto? Sí.
Pero onto, no me suena. Veámoslo. Mire. Omen, eto, Esto, omefa, este, Ya, punto. ahí está. ya. Es tercera persona plural, y recuerde que puede ser voz media o también puede ser voz pasiva. Entonces el verbo blepo está en tiempo pasado, sabemos por la épsilon, y puede ser voz media o voz pasiva. Entonces, hermana Ivonne, si este verbo yo lo encontré en Primera de Juan, y quiero saber el significado de este verbo porque estoy traduciendo Primera de Juan, y este verbo yo lo quiero buscar en el diccionario, ¿yo cómo vuelvo este verbo ahora a su estado original? Le quito el aumento y le saco la Súper, desinencia y le pongo la omega. súper, súper, bien, bien, eso me gusta. Hermano Ricardo. Oye, ¿sabes qué? Parece que no soy yo, son las letras del computador que no me acompañan ya. Este que está acá, mire, hermano Ricardo, ¿me escucha? Sí, Este verbo que está acá en el número 9, ¿en qué tiempo está? omen. Está en un tiempo imperfecto, ¿Ya? ¿Y cómo sabe usted que es tiempo imperfecto? porque está en primera persona singular y está con un agregado de la eta. Este tenía una alfa, se cambió por una eta. Entiendo yo. Hermano Ricardo, ¿Eh? aquí estamos bien, porque Ya acá de una alfa se transformó en una eta. es Pero una esta es eta. primera persona singular. Omen, ¿sí? Primera Vea su persona apunte. singular. Sí, pues. ¿Sí? Primera persona singular del imperfecto. Espérame. Me hacen dudar a veces, hermano, pero eso es bueno. Mire, on, es, singular, Ah, plural, pero del omen, imperfecto, pero es primera persona plural. La otra lleva una eta, ¿verdad? La otra lleva una eta. Ah, ya. Y esta tiene una épsilon. Entonces quiere decir que este es un verbo que está en tiempo imperfecto, pero en primera persona plural. Si aquí hubiera habido una eta, hubiera sido primera persona singular, pero de la voz media o de la voz pasiva. ¿Estamos bien? Claro. sí, tiene razón usted. Ya, ok. Sí, Entonces, está si equivocado. entonces dijimos que este verbo aquí había una alfa, estaba en tiempo pasado, Sí, lo sabemos. Ya. Ahora este verbo que está acá, lo queremos volver ahora a su estado original, lo queremos regresar a su estado que tenía. ¿Qué hacemos? le quitamos la desinencia, Esta que está acá, sí, omen, la le quitamos. ¿Y qué quitamos colocamos? la omega, Súper. ¿Y acá qué y hacemos? le quitamos la eta, el agregado, ¿Y qué colocamos? la alfa. Bien, hermano. Bien. Sí. Hermana Leni. Vamos, sí que está. Hermana Leni. ¿Cuál? Este verbo que está acá, el número 12, no, mejor el número 13. ¿En qué tiempo está? Imperfecto, Ya está en imperfecto. ¿Y cómo sabe usted que está en tiempo imperfecto?
por el ¿cómo le llama? Alargamiento. ¿Sí? Por el aumento o el alargamiento, le llama. Eso, por el Se aumento. puede usar por los dos. Por el alargamiento ya, ¿y por qué más? Y por la terminación, la desinencia. ¿Qué sería? On. Bien. Si este verbo que está acá, tuviéramos que nosotros ahora volverlo a su estado original, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el alargue, o sea, la epsilon, y la Ya. desinencia U, cambiarla por una omega. Súper. Súper. Bueno, ya miren. No alcanzamos, es tarde, voy a dejar de compartir. Miren, como no hicimos todo, no sé si les parece mañana ver lo que no alcanzamos a ver en media hora. ¿Les parece? Claro que sí. Yo al menos. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque no alcanzamos a ver todo y así, miren, yo en realidad en esta presentación hay cosas que yo de repente las voy a colocarlas mal, sabiendo que están mal. ¿Por qué? Porque saben que eso lo hace mi profesor. Yo de alguna manera, yo soy un alumno que estoy de alguna manera aprendiendo de mi profesor. Y saben que eso es súper bueno porque también eso a nosotros nos ayuda a saber dónde está el error para poder identificar. Y eso, hermano, es más para que nos quede grabado en nuestra mente porque, como hemos dicho esto miles de veces, en el texto griego usted no va a conjugar verbos, porque ya está todo conjugado. Eso usted lo va a hacerlo si tiene que dar una prueba, si tiene que dar un examen, y eso es más para saber si usted está aprendiendo o no. Así que estamos bien, y lo importante es que esas reglas ustedes las puedan saberlas. Miren, las vamos a repasar cortito antes de orar. Miren, la regla dice que el tiempo imperfecto lleva un aumento al comienzo o un alargamiento, como dijo nuestra hermana Leli, al comienzo. Al final se le coloca la desinencia. Si yo quiero volver ese verbo a su estado original, le quito el alargamiento o el aumento, le quito la desinencia y vuelvo el verbo a su estado original. A veces voy a tener que sacar la ET y colocar una alfa, como en el caso del verbo acuo. Disculpe. Si el verbo comienza con una alfa, se alarga una eta. Si el verbo comienza con una épsilon, se alarga una eta. Si el verbo comienza con una iota, la iota se mantiene. Si el verbo comienza con una ómicron, se alarga una omega. Si el verbo comienza con una upsilon, la upsilon se mantiene. Si el verbo comienza con un diptongo, hay, en este caso la alfa y la alfa se alarga una eta y la iota se pasa a colocar abajo de la eta y pasa a ser ahora una iota suscrita. Si el verbo comienza con una épsilon y una upsilon, la épsilon se alarga una eta y la upsilon se coloca al lado de la eta. Si el verbo comienza con una ómicron y una iota, se alarga una omega y la iota se coloca abajo de la omega. En los verbos compuestos, faltó una. Si el verbo comienza con una épsilon y con una iota, allí la regla dice que se puede mantener la épsilon con la iota, pero normalmente se va a colocar una eta y la iota se va a colocar abajo de la eta. Vimos también que hay verbos que son irregulares, como el verbo ejo. Si comienza con una épsilon, esperaríamos que se alargara una eta, pero no. Se le coloca la épsilon, la iota y la desinencia al final. Y el verbo compuesto vimos que el aumento no se va a producir al comienzo, sino se va a producir entre la vocal de la preposición, va a salir la vocal de la preposición y se va a colocar el aumento allí y la desinencia al final. Y vimos que hay peri y pro, normalmente mantienen su vocal en los verbos compuestos. Se dan cuenta que todas estas cosas uno las va aprendiendo después y le van quedando grabadas a uno y uno en realidad no
que uno piensa que son tan difíciles, pero no, uno se la va aprendiendo de a poquito. Entonces mañana vamos a terminar los ejercicios y eso. Así ¿Cuál que sería la vamos a hora, orar. por favor? ¿Mm? ¿Cuál sería la hora, por favor? Yo creo que como